jo em llevo el barret davant de tots els artistes fallers que van a plantar en la secció especial, tant en infantil com en gran, les falles d'este proper exercici faller. Ara estem parlant d'art, anem a parlar d'artesania, ja que dins d'una festa per a tots també va haver la part artesanal. Diferents firmes d'indumentària valenciana van estar presents durant este cap de setmana per a poder mostrar el seu treball, un treball incansable durant tot un any i més ara, el mes de novembre, quan s'acosten les falles de l'any 2011. Fem un recorregut per aquestes firmes i tornem de seguida. Bueno, yo he intentado hacer un poquito de cada, que digo yo siempre, ¿no? Tenemos un aderezo que es plata, con mucho brillo, y circonita engastada, que es un poquito diferente el trabajo. Y luego, como vemos en el centro, es para mí un aderezo bastante espectacular, pero siempre con unas líneas antiguas y valencianas, ¿no? Yo intento siempre hacer un trabajo bastante delicado, bastante a lo antiguo, que se suele decir, y bueno, siempre guardando un poco las líneas de los aderezos valencianos. Yo creo que es una buena exposición para dar a conocer nuestros aderezos nuevos y bueno, esperar a ver cómo responde la gente, que por ahora ha sido muy bueno. Yo espero que sea del agrado de casi todos. Nosotros intentamos tener siempre un poco de cada, para todos los gustos, ¿no? Para quien tiene una línea más clásica, como perla y demás, y luego otro estilo que puedes combinar más con el traje y el siglo XVIII, que son los que están dando mucho más juego. Bueno, pues hemos traído las piezas que lució el año pasado Piti en la Exaltación y en el segundo traje oficial, y también las de Ariadna, y bueno, y además alguna cosa más de lo que elaboramos nosotros en casa. Todo lo que tenemos aquí expuesto son manteletas totalmente artesanales, desde el primer paso, desde el dibujo hasta el último, que es poner la lentejuela, que va todo cosido a mano, la cadeneta, o sea, todas estas piezas son totalmente artesanales. Está teniendo muchísimo éxito la exposición y está viniendo muchísima gente. Ayer a la inauguración estaba esto lleno, hoy también, y el fin de semana también se prevé que venga mucha gente. Sí, esta temporada, bueno, como ya te adelantamos, tenemos algunos trajes de confección en colores oscuros, pero sobre todo la novedad que hemos traído aquí es este traje que veis en color. Es una seda en un color salmón y, bueno, y también las manteletas que lleva, que es una reproducción antigua, bordadas a mano y, bueno, sobre todo un poco siguiendo el estilo nuestro. Y, bueno, las telas de fondo pues también es un poco la novedad nuestra. Una parte muy importante nuestra, que es la indumentaria masculina y que cuidamos muchísimo, tanto la infantil como la de caballero. Y bueno, pues aquí podéis ver una pequeña muestra, lo que son pues un torrentí clásico, lo que es una levita, en este caso infantil, y luego pues un combinado en varios tonos, también siguiendo el estilo nuestro. Y este también es un poco también la estrella de la exposición, por lo, no digamos novedoso, sí por lo contrastado de los tonos. Lleva un peinador en color crudo y las manteletas es en tul color tabaco, bordado en negro. Y bueno, sí que es verdad que al llevar los complementos, como es el aderezo y las peinetas en oro rosa, está llamando mucho la atención. Sobre es un traje sobrio, pues es un poco la estrella de nuestra exposición. El taller está a tope. Las modistas las tengo más a tope todavía y bueno, pues muy contentos de trabajar tanto y muy agradecidos a todos nuestros clientes
bueno, que en parte confían en nosotros y para nosotros es importantísimo el trabajo que hacemos, porque es un trocito de su corazón que pone en nuestras manos, como son las fiestas, y bueno, pues de momento muy bien, todo muy bien. Mucho trabajo, como decías, pero muy bien. Hemos sacado algunos dibujos nuevos y bueno, lo que queremos también presentar un poquitín la colección de chales que hemos sacado y bueno, pues en eso estamos, intentando siempre sacar cosas nuevas y trabajando la seda y el metal. Es una calidad alta, pero bueno, intentamos también tener unos precios un poquitín más contenidos. Y bueno, dentro de lo que es la seda y los dibujos, pues bueno, estamos muy orgullosos de lo que hacemos y bueno, nuestra línea es esta. Nuestra línea de trabajo es trabajar la seda, hacer trajes muy ligeros, trajes que no pesan, muy cómodos de llevar y con el tacto pues, de la seda que le da un brillo especial a este tipo de artículo. Nuestra colección siempre se basa en el siglo XVIII, por eso intentamos un poquitín pues, buscar ese tipo de picajes y bueno, y recopilar dibujos antiguos. Una colección de chales, la semana que viene ya supongo que ya empezaremos a verlos en el mercado y bueno, pues los hemos forrado pues, un poquitín pues, bueno, para que la fallera luego por la noche pues, no pase frío, ¿no? Que no sea una prenda de exposición, sino que también sea una prenda pues, que te sirva para abrigar. Pues en principi tenim la manteleta de Marta Agustín, que és la que porta l'exaltació, que és la que tenim així doradeta en el maniquí, i bueno, està fet en tul, en fil d'or, o sigui, i porta 30.000 lentejueles entre davantal i els dos picos. Després tenim algo de seda en color, està el color xocolate, està el color verd en fil. Bueno, n'hi ha una combinació de teixits. Ara així de novetat el color rosa palo o cobre, que ara en principi serà un poquet, no? Però pense que va tindre una bona acceptació perquè ara he fet algunes quantes i pareix que la gent tinga bona acceptació. Jo treballo expressament només en cadeneta, són manteletes artesanals, jo no faig res en automàtic, tot és molt elaborat, és artesania pura i dura. Porten moltes hores de treball, con tota l'artesania. Tota l'artesania no se pot controlar ni les hores, porta moltíssimes hores, això sí. Els dissenys són amb alça, dissenys exclusius, perquè jo els dibuixo ja molts anys, són dibuixant professional, i tots són dibuixos exclusius i tot fets a mà. Pues bueno, hemos posat dos trajes de nuestra fallera major infantil de 2010, de Ariadna. Hem posat en este cas el traje de les Forces Armades, que va lluir en mànega llarga, encara que així el veiem en el corpinyo del segle XIX, i després el traje de la Crida, el mateix, hem posat el corpinyo que va estar el dia de la Crida, que també va lluir en dos corpinyos, en mànega curta i mànega llarga. I a més hem dit una mostra de teixits de Rafael Català, una xicoteta mostra de mantellines, d'adreços. Saps? Bueno, aquestes exposicions són un poquet presencial, en realitat és un poquet com a imatge de firma, tampoc pots dur tot el que fas, no? ni tot el que tens, però bueno, més que res perquè la gent sàpiga com treballes. I a més això, hem volgut que foren trajes un poquet representatius del que ha sigut aquest any passat per nosaltres, ja que tinguérem la sort de poder treballar en Ariadna i la seva família, dur-los així perquè se pogueren veure. Jo crec que, a més, gran part de l'èxit nostre és això, que no ho fas com un treball, perquè si no, no podríem aguantar estar potser a les 3 del matí col·locant unes manteletes o un dissabte i un diumenge tallant trajes. Això ja és perquè ho tens més quasi com una devoció que com un treball. Un cap de setmana molt intens a les drassanes del Pla de València que hem resumit en 60 minuts d'informació festiva. Ja sabeu que estem així treballant i aportant al món de la festivitat i si no fora per empreses patrocinadores com les que han vist, no seria possible subsistir este mes de festa i estar setmana a setmana al vostre costat. Recordem que ara se n'anem, però tornem la setmana pròxima. A partir del dimarts estem així en Televisió Municipal de València, en mes de festa. En ONO estem en el canal 13, en TDT en el canal 23 i mos podeu veure també per www.tmba.es. Així que la setmana pròxima tenim una cita així en mes de festa. Farem un recorregut i parlarem més del món faller. Així que és un plaer estar amb vosaltres i fins la setmana pròxima.
Adeu.